Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy martes vamos a estar hablando de Mateo capítulo 25, del 31 al 46, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Hoy de nuevo está un poquito fuerte el mensaje, ¿no? El mini mensaje. Bueno, aquí nuestro Señor Jesús nos está diciendo, ¿no? Que ya viene pronto el juicio a las naciones, ¿no? Y vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesús, ¿no? No tenemos excusas, ¿no? Que no van, ¿qué hicimos con la palabra de Dios? ¿Qué hicimos con nuestro Señor Jesús, ¿no? Dios no mandó religiones, no mandó denominaciones, no mandó sectas. Él mandó a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesús, para seguirlo, ¿no? Él, nuestro Señor Jesús está aquí en la Biblia. Cuando abrimos la Biblia es la manera como seguimos a Jesús, ¿no? Entonces, hay muchas religiones, ¿no? Hasta religiones que no creen que Jesús es Dios, ¿no? Vamos a ser juzgados por Jesús, ¿no? El día que estés enfrente de Jesús y tú le digas a una persona: oh Jesús, está bien, enséñame al Padre. Y él te va a decir: yo soy el Padre. El Padre y yo somos uno solo, ¿no? ¿Entiendes? No hay excusa, ¿no? Porque la palabra, Jesús es Dios. Vamos a ser juzgados por Él, ¿no? Entonces aquí, cuando nos diga, ¿no? Uno dice: pero cuando, él nos dice aquí en esta parte, ¿no? Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces nosotros decimos: pero ¿cuándo hicimos esto con Jesús, no? Porque Jesús no está con nosotros, ¿no? En ese tiempo que Jesús andaba con estas personas, les diría: pues no, pero no te hicimos nada a ti. ¿Cuándo te hemos hecho esas cosas a ti, no? Porque, hermanos, como aprendimos, ¿no? El mandamiento de Dios es que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando Dios vive en nosotros, porque Dios es amor, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Entonces, Jesús no vino a que lo sirvieran, sino vino a servir. Tenemos que ser como Jesús. Entonces, cuando Dios vive en ti, Dios te va a dar ese mismo sentimiento, ese mismo amor por el prójimo. Nosotros tenemos que preocuparnos por el prójimo, por tu vecino, no solo qué es lo que es para mí, ¿no? Lo mejor para mí y todo para mí me protejo. Pero ¿qué pasa con tu vecino, con tu prójimo, el que está en necesidad? Dios se preocupa de eso. Si Dios está en ti, ese sentimiento vas a tener tú por tu prójimo, ¿no? En compartir la palabra. Si una persona está hambrienta y tú tienes dos panes, vas a compartir un pan con esa persona, ¿no? Si esa persona necesita de cubrirse y tienes esta ropita, de esa manera trabaja Dios, ¿no? Dios va a probar tu fe, te va a poner gente en tu camino, ¿no? Gente en necesidad, a ver qué haces tú, ¿no? Si tú has sido bendecido por Dios, si tienes extra, ¿qué haces con lo extra? ¿Lo compartes?
¿no? Y si no tienes mucho, estás con las justas, pero y tienes la palabra, tienes a Dios en tu vida, compartes a Dios con otros, que es lo más importante, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? Hay gente hambrienta, hay gente que tiene sed, ¿no? Hambre de la palabra de Dios puede ser espiritualmente, ¿no? De repente tienen para comer, pero no tienen espiritualmente. Y lo espiritual es lo principal, ¿no? Sedientos, ¿no? Venir a la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando venimos a la palabra, ¿no? Él nos, ¿cómo se dice? Estamos sedientos, ¿no? Entonces Él nos da esa agua, porque la palabra de Dios es agua viva, hermano, ¿no? Entonces, acá nos da ese ejemplo, ¿no? Entonces, lo principal de ti y de mí, que somos cristianos, que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús y Dios vive en nosotros, es el amor por el prójimo, hermanos, ¿no? Porque si Dios vive en nosotros, vamos a tener amor, preocuparnos por la persona que está en necesidad, compartir el Evangelio, ¿no? Entonces, y la gente que no hace eso, ¿no? La gente que dice, pues no para mí, ¿no? Y de repente hace uno nomás por ahí, o ayuda a los que le aman nada más, porque tenemos que amar también a nuestros enemigos, como Dios dice, ¿no? No solo a los que nos amen, ¿no? No, como aprendimos, no invites a tus fiestas a la gente que te va a invitar de regreso. Invita a esa gente que no va a poder invitarte de regreso. Comparte con esa gente que no te va a poder pagar de regreso, ¿no? Porque nuestro tesoro Dios te va a pagar en el cielo, no aquí. ¿Entiendes, no? Y también te lo puede pagar aquí, pero no te lo paga con esa misma persona, sino Dios te bendice de muchas maneras, ¿no? Entonces, regresando para explicar, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesús va a venir, ¿no? Y dice, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, hermanos. Y va a separar, dice, y serán reunidas todas las naciones, toda la gente, hermano. Todos los que han muerto desde el principio del mundo, ¿no? Van a ser juzgados, grandes y chicos, ¿no? Y dice que apartará uno de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos, hermanos, ¿no? Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Las ovejas son de Dios, los cabritos no son de Dios, son del diablo, del enemigo, ¿no? ¿No? Y da ese ejemplo, ¿no? Con los animalitos, ¿no? Pero los animalitos no, pero da ese ejemplo, ¿no? Y hermanos, porque Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Nadie las puede tomar de mis manos, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Jesús? Aquí, hermanos, ¿no? Y lo seguimos porque Él es el camino, la palabra ese es el camino. Porque si sabemos de Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador, pero no lo escuchamos todos los días de nuestra vida, ¿cómo vamos a saber por dónde seguirlo? ¿No? Porque él no está aquí. Cuando estuvo en ese tiempo la gente lo seguía porque lo miraba. Pero ahora, ¿cómo tú sigues a Jesús? ¿No? Espiritualmente. Jesús es la palabra de Dios. Entonces vienes a la Biblia, lo lees todos los días y Dios te habla y de esa manera lo vas siguiendo porque Dios te va cambiando, vas dejando el hombre malo y purificándote cada vez más, ¿no? Entonces, hermanos, no queremos ser esos cabritos que te manden a la izquierda, ¿no? Y no queremos estar presentes ahí cuando Dios nos diga, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, ¿no? Tuve frío y no me cubriste, no estuve en la cárcel y no me visitaste, hermano. Entonces no queremos eso. Hay que empezar el mensaje de hoy, ¿no? El mensaje de hoy es que vengamos a la palabra de Dios, ¿no? Todos somos iguales, todos estamos en este cuerpo carnal, todos tenemos los sentimientos de este cuerpo carnal, porque todos somos pecadores, ¿no? Entonces todos vamos a, como se dice, tirar para nosotros mismos. Vamos a hacer las cosas para nosotros mismos. Siempre vamos a tener esa necesidad, nosotros primero, nosotros esto, nosotros los otros, ¿no? Lo mejor. Nos olvidamos de Dios, pero estamos ahí buscando las cosas del mundo primero, ¿no? Pero Dios quiere que lo busques primero a Él, después el resto va a ser añadido, pero lo hacemos al revés, ¿no? Entonces, no vamos a poder cambiar por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia mentalidad, nuestros propios pensamientos. Tenemos que venir a Jesús. Dios mandó a Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que todo quien Él crea en la palabra de Dios no se pierda y tenga vida eterna. Entonces creemos en la palabra, lo seguimos. Y Dios dice, cuando venimos a la palabra, venimos a Él, Él viene a nosotros. Él nos da de su espíritu cuando lo seguimos. Y con su espíritu, y como Dios es amor, vamos a poder tener amor por el prójimo. Y vamos a poder, cuando alguien tenga hambre, tenga necesidad de sed, tenga necesidad de algo, a un vecino tuyo, a una persona que se va a cruzar en tu camino y tú tienes para proveer, provees. Y si no tienes nada, como Pedro dijo una vez, ¿no? Como aprendimos de Pedro, uno de los discípulos, ¿no? Uno de los apóstoles, estaba yendo a una sinagoga, ¿no? A una iglesia a adorar a Dios, ¿no? Y había un mendigo, un cojo de nacimiento ahí en la puerta. Y siempre pedía plata, ¿no? Y le dice, dame una platita para comer, ¿no? Porque no podía trabajar el pobre hombre, ¿no?
Entonces Pedro no tenía plata, ¿no? En esos tiempos ellos andaban por fe y la gente les donaba y ellos decían, no tengo nada, dice, pero lo que tengo te doy. Y que le dice, levántate y anda. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, compartamos la palabra de Dios con la gente. Porque esa gente no está caminando, está coja espiritualmente. Le damos la palabra, va a caminar rectamente en el camino del Señor. Esa persona que está ciega va a poder mirar porque le estás dando la palabra de Dios. ¿Entiendes? Jesús. Compartamos Jesús donde vayamos. Porque tenemos mucho. De repente no tenemos materialmente, pero espiritualmente tenemos mucho, que es la palabra de Dios que vive en nosotros. Jesús caminando con nosotros. Porque donde vayamos, como aprendimos en la Biblia, representamos a Jesús. Jesús va con nosotros. ¿Entiendes? Entonces compartamos, hermanos. Si Dios vive en ti, vas a tener ese amor por el prójimo. Porque sabes que esa persona que te está cruzando en el camino, no le dices nada, te vas. Esa persona está yendo al infierno porque no sabe de Dios. ¿Y dónde está el amor en ti si no compartes? ¿No? Y si una persona está en necesidad y tú tienes un extra abrigo, vas y le das para que se abrigue. O le das un pan, le das agua, ¿entiendes? Entonces, Dios que está en ti, primero busquemos a Dios. Busquemos a nuestro Señor Jesús aquí en la palabra de Dios. Jesús va a habitar en nosotros y Él, mediante nuestras personas, va a poder amar al prójimo. Y Dios nos va a proveer, va a probar nuestra fe, pero como estamos con Dios, vamos a poder pasar esa prueba, ¿no? Que hermanos, el mensaje de hoy es, ¿no? Hay que venir a la palabra de Dios, seguir a Jesús como Él quiere que lo sigamos, hacer la voluntad de Él, porque vamos a ser juzgados. Tarde o temprano vamos a estar en la presencia del Señor, en la presencia de Jesús, ¿no? De repente mueres antes, de repente viene Jesús y se lleva a la iglesia, ¿no? Pero de todas maneras vamos a estar todos en presencia de Dios, buenos y malos. Las ovejitas lo va a apartar a su derecha y los malos, que son los cabritos, lo va a poner a su izquierda. ¿Entiendes? A los de la derecha les va a decir, ¿no? Dice, los de la izquierda irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, hermanos. Entonces, hay que ser justos porque Él es justo, ¿no? ¿Y cómo somos justos? Cuando Él vive en nosotros, porque Él es justo, no va a dar su justicia, hermanos, y no va a dar su amor, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, pensemos en eso, meditemos en eso, ¿no? Tarde o temprano vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿no? Por muerte o de la manera que sea, vamos a estar en sus presencias y vamos a ser juzgados y queremos que nos diga que somos las ovejas de Él, que hemos escuchado su voz, lo hemos seguido y nos aparte a su mano derecha, ¿no? Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Chao.